boom, 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 boom. The sands beneath us, Boom, 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 the desert sky, boom, 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 a warm wind's blowing, boom, 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 the stars are ice. boom, 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 boom. But everything changes in this world. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, noches. El día de hoy vamos a llevar a cabo esta presentación titulada Atención clínica a distancia, legitimidad, vicisitudes y eficacia. ¿Okay? Es la presentación del curso de este mismo nombre que estarán dando próximamente Gabriel Opulice y Oscar Celis, ¿okay? Quienes ya nos acompañan. Como les comentaba, esta clase tiene la finalidad de conocer cuáles van a ser los usos, la importancia de este próximo curso que estará comenzando a partir del próximo 4 de junio, titulado Atención Clínica a Distancia, Legitimidad, Vicisitudes y Eficacia. ¿Ok? Nos acompañan en atención al cliente Daniel Valderas y también Jesús Telles, parte de nuestro equipo, así que si tienen alguna pregunta del curso, pueden poner un comentario en el chat y ellos les van a contactar para darles también toda la información. Les invitamos que se queden hasta el final para que puedan también hacer sus preguntas, sus comentarios de lo que van a escuchar de parte de Gabriel y de Oscar, así como para darles un beneficio, si gustan acompañarnos, hoy va a haber algo muy especial para ustedes y para que lo aprovechen en su inscripción, solamente por participar en esta clase bueno, solo para los que están aquí, sea en vivo o sea en grabación, ¿de acuerdo? Bueno, pues bienvenidos todos y me permitiré presentar a nuestros ponentes de esta tarde. Bueno, comenzamos con Gabriel Opulice, psicoanalista, escritor e investigador, supervisor clínico, docente del doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y en la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente expositor en actividades académicas de extensión, grado y posgrado realizadas en diversas universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Perú, México y Uruguay. También nos acompaña Oscar Celis, doctor de la Universidad de Buenos Aires, área de psicología, licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista con más de 30 años de experiencia clínica en instituciones de salud pública de Argentina y en consulta particular, supervisor clínico, docente de cursos de posgrado y de doctorado de la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, docente y supervisor de los cursos de formación de posgrado de la Fundación Causa Clínica, autor de numerosos artículos y papers en diferentes actividades científicas y académicas, miembro del grupo de estudios persianos de Argentina, y es coordinador junto a Gabriel Opulice del Foro Investigación Psicoanálisis, autor de los libros El valor del arte para el desarrollo subjetivo y el otro título es Sujeto y orden simbólico. Ambos, Gabriel y Oscar, son coautores de los libros Investigación, Psicoanálisis, el problema de la transmisión y los límites del lenguaje. Otro título es Investigación, Psicoanálisis, fundamentos epistémicos y metodológicos. Investigar la subjetividad es otro título. Y también Investigación, Psicoanálisis de Sherlock Holmes, Pierce y Dupin a la experiencia freudiana. Y bueno, ambos también participando en coautoría en otras numerosas compilaciones y publicaciones de carácter internacional. Bueno, dada esta presentación que me ha dado mucho gusto dar, bienvenidos Oscar Celis, Gabriel Opulice. Es un gusto tenerlos aquí y bueno, vamos a escuchar esta presentación que tienen preparados para el público y para todos nosotros, por supuesto. Así que bienvenidos y les cedo en este momento la palabra. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, y para ti, para Alejandro Rodríguez Fuentes y todo el equipazo de Yoica.
es realmente un gusto volver a participar en las actividades que ustedes vienen organizando. Bueno, lo que vamos a presentar hoy, a suerte de anticipo, ¿no? De invitación también en relación al curso que tenemos el propósito de dictar dentro de poquito, ¿no? A partir del mes de junio. Fechas, horarios y todo eso, toda la parte administrativa, digamos, lo dejamos en manos de ustedes. Y, pero bueno, yo pensaba en relación a esta propuesta, ¿no? Que hemos titulado en forma conjunta también con el equipo de Yoica, legitimidad, vicisitudes y eficacia clínica de la atención a distancia. ¿Mm? Pensaba por dónde comenzar con esta presentación y un primer comentario sería que en realidad, mucho antes de la pandemia, ¿no? Las circunstancias, las contingencias de la clínica me llevaron desde hace un tiempo a hacerle lugar a la atención a distancia, ¿no? Mi primera experiencia fue eh, telefónica, en épocas donde todavía no estaban popularizados los dispositivos electrónicos, aún no teníamos acceso al uso masivo de Internet, ni a las comunicaciones en la web. Los emails iban por línea telefónica en esa época. Saquen sus propias conclusiones, ¿no? Respecto de qué época estamos hablando y de qué momento, ¿no? De un momento histórico. Estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Yo no sé si algunos de los presentes se acuerdan de eso, pero mandar un email podía llegar a llevar unos 20 minutos a veces, ¿no? Cuando andaba bien la conexión. Pero bueno, las contingencias de la clínica me llevaron en algún momento a tener que darle lugar a la atención telefónica. En algún momento eso pasó a contar con la posibilidad de disponer de la imagen, y de pronto me encontré también recibiendo sorpresivamente, ¿no? Solicitudes de análisis y derivaciones de personas que, bueno, quizás no tenga la posibilidad de conocer nunca personalmente, ¿no? Pero que, sin embargo, en algunos casos están ya desde hace varios años en análisis conmigo. Como les decía, esto precede a la pandemia y por eso hay ciertos temas, bueno, que desde hace tiempo fueron despertando mi interés, y junto con mi colega y amigo Oscar Celis y con otro colega que nos acompañó durante mucho tiempo, ya no está en este mundo material, pero nos sigue acompañando, que es Federico Manson. Venimos desarrollando nuestro trabajo en, recién nombraba Arturo, el grupo de investigación psicoanálisis, entre otras cosas, en relación al problema de la transmisión y los límites del lenguaje en la experiencia analítica, y por supuesto eso se cruza también con el tema con que titulamos el encuentro de hoy. A propósito de la fuerte ebullición, ¿no? Que se produjo en el campo del psicoanálisis a partir de la pandemia por COVID-19 y los interrogantes abiertos acerca de la legitimidad, las vicisitudes, la eficacia clínica de la atención a distancia, que en ese momento pasó a hacerse masiva, ¿no? Yo estuve viendo algunos videos que, bueno, que por gentileza de también un querido amigo que nos acompaña hoy, que es Oscar Lamorgia, y bueno, videos, entrevistas, conversaciones
organizadas por Luis Salamone, en donde, bueno, a propósito de esto que de pronto pasó a, bueno, a ser un desafío para toda la comunidad analítica, lo que uno puede visualizar ahí es cómo de pronto se abrieron preguntas muy fuertes, ¿no? Y en ese sentido nos proponemos abordar en este curso aquello que fuimos desarrollando también en anteriores actividades académicas, algunas aquí a través de Yoica, también en algunas publicaciones sobre el problema de la transmisión y los límites del lenguaje en la experiencia analítica, en conexión con las encrucijadas clínicas que nos propone la época. Podríamos tomar como referencia, entre las diversas polémicas desatadas, una de las que más insiste, ¿no? Nuestra presencia en tanto analistas ¿incluye necesariamente la materialidad de nuestro cuerpo? Bueno, a simple vista sería difícil no admitir como una obviedad la respuesta afirmativa, pero esto entonces limitaría la denominación de presencial a las sesiones en consultorio, ¿no? No obstante, basta anunciar algunos interrogantes más a propósito del desarrollo de Internet, la tecnología digital y el impacto de las redes sociales en la intimidad misma de la subjetividad, para que esa certidumbre se empiece a resquebrajar. La anatomía del sujeto, poniendo entre comillas, ¿no?, la palabra anatomía, ¿termina acaso en los límites de nuestra piel? ¿En qué temporalidad habita cada sujeto? ¿No? Digo esto porque fíjense que nosotros ahora estamos en un encuentro sincrónico, ¿no? En un encuentro que a mi gusto podríamos llamar presencial también, pero sin embargo hay algunos colegas y algunas colegas, ¿m?, que bueno, van a ir viendo el video, Recording in Progress, que escuchamos hace un ratito. Bueno, quién sabe en qué momento, en distintas temporalidades. Uno podría preguntarse también hasta dónde pueden llegar los efectos y resonancias de nuestras intervenciones. Sobran ejemplos, y no solo en las ilustraciones que nos provee la ciencia ficción. Algunos los fuimos tomando en nuestras publicaciones, en las conferencias que fuimos dando también, pero más allá de las ilustraciones que nos provee la ciencia ficción, sobran ejemplos para testimoniar que su cuerpo, en tanto soporte biológico, puede reposar plácidamente en cualquier escenario, mientras la suerte del sujeto se juega por completo en otro lugar. Si nos detenemos por un momento a examinar aquello que acontece entre los registros digitales de nuestra voz y los efectos que esto produce en quien la escucha, ya sea en temporalidad sincrónica o asincrónica, o fractal, podríamos también decir, tomando algo que hemos estado trabajando y conversando mucho con Oscar, con Oscar Lamorja y con Oscar Celis también, ¿no? Quizás ya no resulte tan sencillo trazar los límites del cuerpo parlante, sustancia gozante, en sus límites epidérmicos, ni recortar nuestra presencia al aquí y ahora del supuesto encuentro corporal. Resulta entonces oportuno, en la complejidad de sus vicisitudes, interrogar el valor y la eficacia clínica de la atención a distancia en su conexión con aquello que desde Lacan solemos denominar presencia del analista. Es lo que nos proponemos examinar en nuestro próximo curso, que tendrá lugar aquí, como decíamos, a través de Yoica, en el mes de junio, bueno, bajo este título, Legitimidad, Vicisitudes y Eficacia Clínica de la Atención a Distancia.
A modo de introducción y presentación de los contenidos que vamos a abordar en esta oportunidad, nos proponemos examinar uno de los temas que estará en el centro de ese recorrido. En este contexto, una de las marcas más importantes de la época en que nos toca transitar nuestra experiencia como analistas está en relación a esta suerte de desdoblamiento del mundo que habita la humanidad a partir de la creación y el uso globalizado de Internet y el fabuloso desarrollo de las redes sociales. Y bien podemos decir que la pantalla de nuestras computadoras, celulares y demás dispositivos tiene la estructura de un borde moebiano por el que vamos y venimos desde el living de nuestro hogar a cualquier lugar del mundo, de ese otro mundo del que somos parte, de un modo que casi nos cuesta imaginar y registrar. Entre la biosfera y la digitósfera transcurre nuestra existencia, ya podríamos decir casi de manera irreversible, y resulta cada vez más difícil establecer el límite. ¿Cuántas historias de amor comienzan o terminan en WhatsApp? El registro de nuestra actividad contable y hasta nuestro dinero se digitaliza y se materializa en ese mismo movimiento moebiano, y cada uno puede fácilmente recurrir a su propio anecdotario personal para testimoniar cómo cualquier tropiezo o el simple encuentro con un me gusta o no me gusta en Instagram o en Facebook nos afecta y nos produce las sensaciones más diversas en el cuerpo. Fíjense que estoy obviando las redes de citas, ¿no? Como Tinder, en fin. Ustedes seguramente o probablemente las conozcan. Y la pregunta entonces sobre la presencia del analista, el manejo de la transferencia y la eficacia clínica de la atención a distancia en la multiplicidad de alternativas que nos ofrece el actual desarrollo tecnológico y digital, estará entonces en el centro de nuestra interrogación, en una apuesta a poner a prueba tanto los conceptos fundamentales del psicoanálisis como los fundamentos de su ética. Bueno, cedo la palabra a Oscar. Gracias, Gabriel. Bueno, gracias Arturo y gracias a toda la plataforma de Yoica. De vuelta, ¿no? Me sumo a las palabras de Gabriel, agradeciendo este espacio y esta oportunidad de difundir un poco nuestras ideas, nuestras investigaciones. Hablando de investigaciones, me parecía interesante también hablar un poquito de lo que podría ser la cocina de este curso, ¿no? Dar algunas infidencias de cómo llegamos a la forma actual del curso, ¿no? Con Gabriel, como decíamos, venimos trabajando hace muchos años en el cruce entre investigación y psicoanálisis. Es una práctica de la investigación, ¿no? Y como práctica de la investigación es algo que lleva su tiempo, ¿no? Como toda investigación. Cuando empezábamos en aquel tiempo, nos topamos con un artículo que nos gustó mucho de otro psicoanalista argentino, de Jorge Baños Orellana, que trabajaba un poquito, que servía como para orientar cuando uno como analista empezaba a leer lo que producen otros analistas, ¿no? Ayudaba a clasificar de alguna manera toda esa complejidad, digamos, de distintos estilos o escritos que uno encuentra cuando empieza a leer psicoanálisis, ¿no? De ahí lo que a nosotros nos pareció importante y que tomamos, como que clarifica un poquito, él marcaba, por ejemplo, que hay mucha producción de los psicoanalistas, por ejemplo, cuando hay un congreso, ¿no? Entonces, hay un congreso, hay una gran producción de artículos, pero hay como entre comillas, un eje común que sería, hay un tema anual, ¿no? Hay un tema, digamos, entre comillas, de moda, ¿no? Un tema que aglutina y de alguna manera esos trabajos se ajustan, de alguna manera hablan de ese tema que estaría en boga en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, eso es una clase de
de escrito psicoanalítico, ¿no? Que trabaja por ahí, que tiene esa acotación en relación a un tema, que produce algo en relación a eso que se está hablando, y el otro, digamos, la oposición más fuerte, digamos, en el sentido de estilo, sería las investigaciones, donde, y había una palabra muy linda de Jorge Baños Orellana ahí, que decía: las investigaciones son inactuales. O sea, la investigación en general, ¿por qué es inactual? Porque a lo mejor empieza con algún tema de actualidad, pero que investiga debe tomarse su tiempo y sigue investigando y debe acotarse a ese tema, ¿no? Entonces, en general, uno sigue investigando un tema que acotó en cierto momento que quizás estaba de moda, y después sigue investigando, y bueno, ya quizás pasaron otros temas ahora que toman la vanguardia. Algo de esto nos pasó a nosotros, en el sentido que nosotros venimos trabajando de hace mucho la relación entre investigación y psicoanálisis, y empezamos digamos, a trabajar el filo entre lo que llamamos los límites del lenguaje, ¿no? Entonces, y en ese trabajo de los límites del lenguaje también empezamos a entrar en esta distinción entre palabra, cuerpo, significante y objeto, etcétera, ¿no? Digamos, ese es un camino muy lento que estuvimos haciendo, digamos, trabajando un poquito estas concepciones teóricas, estos conceptos teóricos que después, justamente como investigadores, bueno, ¿cómo se juega en la clínica esto, no? Bueno, nos encontramos con, si quieren, la contingencia de lo que está pasando, ¿no?, a partir de la pandemia, y como decía Gabriel, la atención a distancia no es algo nuevo. Lo que es nuevo es cómo se potenció y cómo llegó, digamos, a primer plano en el discurso analítico, a fuerza, digamos, de las circunstancias que todos conocemos, donde tuvimos que empezar a atender. Si Gabriel, por ejemplo, venía trabajando ya hace tiempo a distancia, yo, por ejemplo, no venía trabajando a distancia hace 2 años y medio, y bueno, a partir de ahí tuve que empezar, y en cierto momento, como a muchos de los analistas, digamos, que seguramente estamos ahora en esta conversación, en un momento dado, la mayoría de nuestro trabajo era a distancia, ¿no? Online, virtual, etcétera, ¿no? Con todos los nombres que le podemos poner. Bueno, nuestro curso tiene, digamos, la contingencia de jugar con digamos, con este choque, si quieren, ¿no?, que podemos pensar, desde de los que venimos trabajando como lentamente, como conceptos, como un trabajo más de investigación, como decía ahí, lo denominaba Orellana, y este tema de actualidad candente, digamos, que es el tema de la atención a distancia. ¿Cómo tomamos esto? Nosotros lo tomamos desde el lugar que venimos. Decimos, ¿qué podemos decir de esto? Y ya, ahora podríamos decir, ya van más de 2 años, ¿no?, de pandemia, ya se ha dicho bastante, ¿no? Ya, digamos, la novedad también está como pasando, ya se empieza a tener otro cariz, y entonces uno diría, bueno, a ver, ¿qué podemos decir nosotros que sirva, ¿no?, que sea un aporte a esta altura? Y creíamos que lo más digno, digamos, es decir, bueno, lo que podemos aportar es de dónde venimos trabajando, y de dónde te venimos trabajando, cómo resuena, ¿no?, con este tema, digamos, de actualidad, que es justamente la atención a distancia. Y qué aporte, ¿no?, por más pequeño que sea, podríamos brindar o plantear, ¿no?, a discusión desde lo que venimos trabajando desde hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, un poco es esa confluencia lo que nosotros pretendemos que este curso pueda sacar a la luz, pueda hacer producir, ¿no? Y, por supuesto, siempre, como decimos siempre, esa producción también va a tener que ver con los participantes en el sentido de esa retroalimentación necesaria entre analistas, ¿no es cierto? Así que bueno, en principio, a ver, lo último que diría así brevemente sería, tomemos el título del curso, ¿no? Legitimidad, vicisitudes y eficacia de la atención clínica a distancia, ¿no? Brevemente vamos a tomar, digamos, analizar, ¿no?, freudianamente el título con cada palabrita, ¿no? Entonces la vamos a sacar. La distancia. Bueno, ya
Gabriel también habló bastante ya de esto, ¿no? Pero la pregunta sería, bueno, la distancia, una actividad a distancia, ¿puede tener efectos? Creo que ya nadie duda que sí, que puede tener efectos una actividad a distancia, ¿no? Cualquier actividad a distancia ya a esta altura, hasta tenemos, ¿no? el temor de que alguien del otro lado del mundo apriete un botoncito y nuestra vida cambie absolutamente, ¿no? A distancia, en relación a esa acción a distancia, unos efectos catastróficos, ¿no? Desde ahí ya podemos decir que sí. Si hablamos de distancia, podemos decir que ¿se pueden producir efectos a distancia? Sí, se pueden producir efectos a distancia. Efectos a distancia se produjeron desde hace mucho tiempo y no hubo que esperar a que venga la tecnología, ¿no? De hecho, Gabriel decía, por ejemplo, antes el tema antes de los mails eran los, ¿cómo era que se llamaban? Bueno, estaba el correo, ¿no? También. Bueno, no, pero antes vos, ¿cómo era? ¿Cómo? Las cartas de código postal, los envíos. Bueno, a eso iba a llegar, sí. Pero digo, antes de las cartas estaban esos, los que se mandaban por Los tipo telegramas. telegrama, pero el avance del telegrama fue ¿cómo era? El fax. Eso, el fax, no me salía. Bueno, fax, podemos hacer la secuencia para atrás, ¿no? Fax, telegramas y, como decían acá los compañeros, las cartas, ¿no? La carta ya evidenciaba el efecto de algo que se manda a distancia, donde no está presente el emisor, no está presente el emisor, y el receptor que lee, ¿no? Se supone, pongámosle una carta de amor, produce un efecto en el cuerpo del receptor, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el mismo esquema que lo tenemos ahí, ¿no? Antes de que venga la computación, ¿no? Un mensaje, o sea, que viene por algún medio, en este caso la carta, hay una escritura, hay signos, y esto tiene mucho que ver con nuestro curso, porque nosotros venimos trabajando mucho el tema de los signos y la semiótica, y la intersección de esto con el psicoanálisis, y con cómo pensar los efectos, justamente, ¿no? del analista, por nuestra vía principal, nuestra herramienta principal, que es la palabra. Bueno, volviendo a la carta, ¿no? Uno lee, es una palabra escrita, que de repente puede producir los efectos más devastadores, ¿no? Por ejemplo, una carta de alguien que le dice, no te quiero más, ¿no? Puede ser una cosa devastante, ¿no? Un efecto devastante para el sujeto, incluso en su cuerpo. O al contrario, sí, te amo, ¿no? Entonces de ahí también otro efecto positivo, digamos, revitalizante, pero lo que vemos ahí es este efecto de donde ahí ni siquiera está el emisor presente. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, ya tenemos el primer punto también ahí que nosotros vamos a trabajar, vamos a tratar de ver cómo lo podemos conectar, lo que venimos investigando sobre el tema de la afectación, ¿no? ¿Qué es esto de la afectación, ¿no? De que alguien pueda afectar a otro, de que una palabra pueda producir un efecto en un sujeto, ¿no? Incluso en el cuerpo del sujeto, ¿no? Entonces ese es un gran tema nuestro, ¿no? El tema de la afectación, que vamos a tratar de desarrollarlo y profundizarlo en el curso. Otra cosa que me llama la atención y que tiene que ver con esto, ¿no? En este momento nosotros estamos en el curso y estamos en contacto con ustedes, y es lo que nosotros, por lo menos en Argentina, cuando veíamos un partido de fútbol decía, ¿es en vivo o es en diferido? ¿No? Si uno cuando ve el partido en vivo está nervioso porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? No sabemos lo que va a pasar. En cambio, si lo vi en diferido, está como más relajado uno, ¿no? El cuerpo está en otro estado. Entonces ahí también tenemos algo para investigar, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Porque tenemos la imagen que es emitida, sin embargo, en este momento nosotros estamos con cierta tensión porque es en vivo, ¿no? Y habría que ver, ¿no? Si hasta nos podrían estar engañando, diciendo esto es en vivo y ya estuvo grabado, ¿no? Pero el efecto ¿no? El interpretante ahí, ¿no? Que juega, que significa esto como que está en vivo, ya produce un plus que no es el que tendría cuando uno dice está grabado, ¿no? Entonces ahí también tenemos ahí otro campo para empezar a investigar un poquito esto, ¿no? Algo de la presencia, ¿no? Para poder empezar a pensar algo de la presencia, esto que decía Gabriel, ¿no? Esto nos deja
de vuelta en los umbrales de volver a preguntarnos sobre la presencia en análisis. La presencia del analista, la presencia del cuerpo, el encuentro, ¿no?, entre analizante y analista, ¿no? De vuelta, digo, empieza a abrir la famosa pregunta, bueno, ¿es lo mismo? ¿Qué pasa, ¿no?, con esto? La presencia entonces va a ser otro tema fundamental en nuestro recorrido, sobre todo para pensarle a la presencia que le importa al psicoanálisis. Bueno, está la palabra eficacia. Me parece que en este punto, ya a esta altura, ya sabemos que es eficaz el psicoanálisis a distancia. No habría que desarrollar demasiado porque ya han desarrollado otros analistas, ya lo han planteado, y se legitima esa eficacia con la casuística. Ya hay un montón de casuística de tratamientos llevados a distancia y donde se pueden ver los efectos analíticos, ¿no? Digamos, porque eso también me parece que es importante, diferenciar la eficacia donde, digamos, de una intervención o un efecto terapéutico, digamos, en general, ¿no?, de lo que son también los efectos analíticos particulares, digamos, ¿no?, donde ahí también podemos ver que hay una eficacia psicoanalítica posible dentro de la atención a distancia, más allá de lo que sería la eficacia terapéutica de, digamos, de lo más llano. Hay alguien medio melancolizado o caído, medio, entre comillas, como decimos nosotros, caído del otro, el poder visualizar al analista, aunque sea a distancia, ya le produce un efecto de lazo, ¿cierto?, con el otro ahí. Desde ese, digamos, efecto básico, ¿no?, que podemos llamar hasta terapéutico también, ¿no?, pero que nosotros como analistas lo podemos leer, ¿no?, en esta relación del sujeto al otro, hasta los efectos, digamos, de equívocos, ¿no?, donde el paciente dice una cosa, el analista le marca algo, y ahí aparece algo del equívoco, y funciona siempre y cuando haya transferencia. Entonces ese es el otro punto también, transferencia. Para nosotros ya, digamos, tiene que haber transferencia, y lo podemos volver a decir, se verifica en la casuística que se produce transferencia, ¿no? Bueno, ahí justamente Gabriel está, no sé si lo ven todos, ¿no?, que está aportando para que se pueda ver un poquito estos temas visualizados en el programa. Todo el tema de la transferencia también es un campo apasionante para investigar, ¿no? Y de vuelta, a ver, me parece que acá lo que tenemos que aprovechar como analistas es como el ida y vuelta que va a producir, el bucle que puede producir, decir, bueno, estoy con el tema de la presencia o la transferencia. Bueno, ¿qué pasa en las sesiones a distancia? Y eso seguramente nos va a dar una luz nueva sobre lo que es la transferencia y lo que es la presencia, más allá de que sea a distancia o no sea a distancia. Esa es la apuesta, y eso también se verifica ya, ¿no?, después de 2 años y medio de pandemia, y después de muchos otros analistas que ya venían trabajando con esto. Ida y vuelta de verla en la particularidad de la atención a distancia, se destacan algunos rasgos que quizás en el tratamiento clásico, digamos, presencial, quedaban a lo mejor dormidos, ¿no? En cambio, en toda la casuística que tenemos en relación a la clínica a distancia, empieza a poner en primer plano cosas que tienen que ver con el psicoanálisis mismo, pero que quizás no eran del todo visibles, ¿no?, en el tratamiento clásico. Bueno, decíamos, el desafío nuestro es ese también, decir, bueno, ¿hasta dónde, no? En relación a, también es una pregunta que se ha abierto, bueno, está bien, a distancia funciona, es innegable que funciona el psicoanálisis a distancia. Pero la pregunta que aparece entonces es, bueno, pero ¿cuáles son sus límites? ¿Hay algunas operaciones que quizás no se pueden hacer a distancia? ¿Hay algo que queda por fuera, ¿no? Entonces, esa va a ser otra pregunta que vamos a retomar. Y para eso, bueno, vamos a ir, como decíamos, tratar de articular un poco el trabajo conceptual que veníamos desarrollando, para ver si nos puede dar alguna luz, ¿no?, aportar un poquito más sobre estas preguntas, ¿no?, que nos estamos haciendo, ¿no? En relación a los límites siempre está, bueno, el tema del cuerpo, ¿no? Y abre la pregunta justamente, bueno, ¿qué cuerpo para el psicoanálisis, ¿no? También esto se ha trabajado, hay varios analistas que ya han estado avanzando sobre esta idea del cuerpo,
y apoyándose en la casuística a distancia para decir, bueno, ¿de qué cuerpo se trata entonces, ¿no? ¿Hasta dónde se puede influenciar? ¿Hasta dónde puede haber efectos, ¿no?, analíticos a distancia? Con el significante parece que seguro, ¿no? ¿Qué pasa con el objeto, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a complejizar un poco y vamos a tratar de articular esto, ¿no? Didácticamente se hace, digamos, la división que no existe en la clínica, que es dividir, bueno, significante y objeto, ¿no? Didácticamente se dice que a veces que, bueno, hay ciertas intervenciones o cierta modalidad que apunta más a intervenir en relación al sujeto como efecto del significante, y había cierta crítica en algunos sectores de decir, bueno, pero si uno se queda con eso, hay algo que no es tocado, que tiene que ver con el objeto, que tiene que ver con el goce, con los puntos de goce, etcétera, ¿no? Los puntos de fijación. Bien, nuestro desafío también es ese, bueno, avanzar a ver si esto de lo que vemos en los tratamientos a distancia nos da también una pista a ver qué pasa con esa aparente dualidad, ¿no es cierto? Anticipamos, y que decimos aparente dualidad porque nos parece que en la clínica se juegan las dos cosas al mismo tiempo. A veces sobresale más una u otra. Y de hecho, vía significante a veces trabajamos, ¿no?, con lo real del cuerpo, y vía, por ejemplo, lo que se habla en relación al último Lacan de las famosas resonancias, ¿no?, el significante resonando en el cuerpo. Bueno, pero tenemos al significante, ¿no?, para hacer resonar en el cuerpo. Bien, pero además de eso, nos preguntamos, bueno, ¿y hay algo más? Algo más de esa presencia, ¿no?, del cuerpo del analista. ¿Qué sería eso, ¿no? Y si realmente hay un límite ahí en relación a los tratamientos a distancia, o se juega de otra manera, ¿no? Sí, Oscar, que estamos un poco en tiempo y por ahí sería importante si podemos habilitar, bueno, si hay alguna pregunta, Exacto. algún comentario, alguna intervención también a propósito bueno, de los puntos que están planteados como propuesta en el programa, ¿no? Sí, a ver, ¿quién se anima? Hola, yo me llamo Jesús, mucho gusto. Jesús, mucho gusto. Hola, me encantó cómo están las propuestas, ya que pues también estudié psicología, y en la carrera una de las particularidades en que más énfasis hacen es en la observación por parte del analista. Entonces me interesa mucho cómo se puede manejar esta parte a través de la distancia, ya que pues hay más obstáculos, o si simplemente ya es también lo que el mismo analista se trata de imponer, o decir, bueno, o de predisponer, por así decirlo. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias Jesús por tu pregunta, y en realidad es algo que también, ¿no?, podemos poner en interrogación si hay más obstáculos, ¿no? O si en todo caso hay obstáculos de otra naturaleza, ¿no? Por ejemplo, bueno, a veces se cortan las conexiones, a veces hay silencios que no se sabe si es que tienen que ver con la conectividad, con que se congela la pantalla, o efectivamente hay algo ahí que se está procesando. Pero me parece, y acá por ahí remitiéndome al segundo punto del programa, ¿no?, que tiene que ver con, por un lado, cierta ficción o cierta fantasía respecto de las digitalizaciones, que es análoga a la fantasía que en algún momento se generó en relación a el lenguaje genético, ¿no?, a la transmisión genética, a los códigos. Supuestamente los códigos o la codificación digital nos permitiría liberarnos de los malentendidos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, acá la alusión a la búsqueda de la lengua perfecta y los límites del lenguaje en Peirce, Wittgenstein y Lacan está en relación
precisamente a que esa búsqueda, la búsqueda de una lengua, ¿qué sería una lengua perfecta? Una lengua liberada de malentendidos, ¿no? Entonces, de algún modo, se reintroduce algo de eso a propósito de la digitalización. Sin embargo, bueno, nos encontramos con que el malentendido está a la orden del día, ¿no? La información con la que contamos a través de las plataformas digitales nos pueden decir que un huevo es redondo o que un huevo es cuadrado con la misma convicción, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a buscar, y esto hoy precisamente en una entrevista con un analizante que, bueno, está celebrando, ¿no?, en estos días el primer año del nacimiento de un hijo y con todas las cuestiones relativas a la paternidad, me traía el problema, ¿no?, de la búsqueda en Internet de ciertas cuestiones relativas a el maternaje y el paternaje, y en donde es muy fácil extraviarse, ¿no?, en las distintas versiones que podemos encontrar sobre la misma cosa. Hay otra parte ahí que tiene que ver con todo lo que se pone en juego en esa suerte de prevalencia imaginaria en la pantalla, ¿no? En este punto es muy interesante esto que se pone en juego en la elección, ¿no? Por lo menos yo a los analizantes desde hace tiempo les vengo abriendo la posibilidad de conectarse con video, de conectarse por teléfono o de conectarse por, en fin, por audio solamente, ¿no? Y hay una elección que en el consultorio a veces se jugaba en relación a la indicación de diván o al sostener las entrevistas cara a cara. Lo que nos encontramos ahora es que muchos de los analizantes con los que trabajamos a distancia tienen una vida activa en las redes, a veces hay toda una decisión, por ejemplo, en aceptar el contacto en Instagram o no aceptarlo, aceptar una solicitud de amistad en Facebook o no aceptarla. En fin, se ponen en juego toda una serie de cuestiones que también abren pregunta respecto de qué es lo que se muestra en las redes y de qué manera eso que se muestra se reintroduce en el trabajo en análisis, ¿no? En fin, respondiendo a esa pregunta que traía Jesús, no todos son obstáculos, ¿no? Sino, bueno, hay cuestiones a veces muy específicas. Lo que nos interesa aquí fundamentalmente es ya no la pregunta de si es eficaz, si no es eficaz, si funciona, si no funciona, sino, bueno, cómo dar una vuelta más a los conceptos fundamentales del psicoanálisis, cómo pensar, como decía Oscar, la presencia, el manejo de la transferencia, y fundamentalmente qué implicancias éticas particulares se pueden poner en juego en la atención a distancia. Bueno, hasta ahí con la respuesta. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención más. Sí, buenas noches. Gracias por el espacio. Bueno, respecto al título, hay dos términos que me llaman la atención y me generan inquietud, y es el tema de la legitimidad y el de la eficacia. En relación a la legitimidad, pues supongo que habría que esperar un poco desde dónde se abordaría, haciendo la salvedad de que pues hay distintos campos que hablan de la legitimidad, como por ejemplo el derecho o las ciencias sociales, etcétera. Y pues habría que ver desde dónde se podría entender la legitimidad en psicoanálisis, ¿no? Y si está justamente sostenida en una función, en un discurso, en un argumento o en un efecto, o sea, ¿qué valida o qué sanciona?
que queda como un poco abierto, pero bueno, supongo que hace parte del trabajo. Y por el otro lado, la que me genera un poco más inquietud es la de eficacia, porque, digamos, es un término que deriva mucho de ciertos estándares de trabajo en el campo social y otras áreas, eh, y que hace alusión justamente al cumplimiento o alcance de un objetivo, o de una meta, o de un propósito. Claramente sabemos que en el psicoanálisis esto queda cuestionado de entrada, ¿no? Entonces, digamos que ahí, al escuchar hablar de la eficacia, me preguntaba si quizá valdría la pena ahí preguntarse un poco si el asunto se trata de eficacia o de efectos, como decía Oscar ahorita. Si es más bien en relación al acto analítico y en relación a los efectos, no tanto a la eficacia, porque pues habría que entonces preguntarse cuál es el objetivo de un análisis, si es que lo hay, si es que hay un objetivo Sí, sí. entendido en ese campo, ¿no? Un propósito. Sí. Entonces, de pronto el término me parece un poco desafortunado, pero entiendo que quizá si lo acercamos más al tema de los efectos y al efecto analítico propiamente dicho, al acto analítico, quizás sí nos lleve a preguntarnos, pues, en este trabajo a distancia, si hay efectos en ese sentido y cuál sería el acto analítico en juego ahí, si es que lo hay. Era ese mi aporte. Bien, Gracias. y sí, y respondo brevemente, Oscar, y después en todo caso, pues me parece muy interesante esta intervención, David, ¿verdad? Y en relación, por un lado, a la legitimidad, y lo que podemos decir es que no solo los analistas, no es patrimonio del psicoanálisis la atención a distancia. De hecho, los médicos han tenido que sostener en algunos casos sus propias entrevistas a distancia, y por supuesto también en el campo de la psicología y de la psiquiatría, eso, bueno, no ha sido, insisto, patrimonio del psicoanálisis. Respecto de la eficacia, claro, hay discusiones que uno las ha tenido hace tanto tiempo que se olvida que son cuestiones que se vuelven a introducir, ¿no? En algún momento un analista argentino también, hace muchos años, a propósito de las incumbencias del psicoanálisis y la incumbencia del psicoanálisis en la clínica del hospital de día, ¿no? Él era Daniel Millás, director durante muchos años del hospital de día del Hospital Álvarez, un espacio muy prestigioso y vinculado a distintas cátedras de orientación psicoanalítica. Y él decía, si el psicoanálisis en el siglo XXI no diera muestras de su eficacia, se podría considerar un delirio. Entonces, sí hay aún algunos analistas que sostienen que la eficacia, si viene por añadidura, ¿no? Como que no nos importa que haya alguna eficacia en nuestras intervenciones, total nadie lo tendría, a nadie le interesaría evaluar eso, y sería algo difícil de evaluar, por otra parte, porque no hay ningún aparato que permita medir la eficacia de las intervenciones de un analista, ¿no? Entonces, digo, hay algo ahí que es una pregunta ética muy fuerte, una pregunta que toca lo relativo a la responsabilidad del analista, ¿no? Pregunta que yo dejaría abierta, me parece que vale la pena retomarla, porque, por ejemplo, en la Argentina nosotros tenemos una ley del psicólogo, tenemos ciertas coordenadas de trabajo, no es que cualquiera puede atender, ni de cualquier manera, y hay una responsabilidad, estamos sujetos a juicios civiles, ¿no? En caso de recibir una denuncia por mala praxis, ¿sí?
Esto se complejiza en la atención a distancia, porque en el caso de que se planteara una situación así, bueno, ¿dónde se haría la denuncia? ¿No? ¿Es legítima la atención a distancia a nivel internacional, por ejemplo? Se dan cuenta que no es algo que sea tan sencillo responder. Son cuestiones que están abiertas y que vale la pena pensarlas y que están en íntima conexión con la pregunta en relación a las coordenadas éticas. ¿Mm? Sí, Oscar, no sé si vos Sí, querías... sí, un par de cositas más. Sí, Quizás, a ver, David, entiendo cuando vos decís, si definimos eficacia, ¿no? Como cumplir objetivos determinados, entonces ahí sí estaríamos en un problema utilizando la palabra eficacia, ¿no? Porque evidentemente ahí sí podríamos pensar más en un tratamiento, qué sé yo, conductivo, conductual, donde se proponen objetivos a realizar, y este chico debe hacer esto, y es eficaz si se cumple esos objetivos o no. Pero me parece que la palabra eficacia es más amplia, ¿no? Nosotros lo tomamos en el sentido más amplio, donde de repente alguien hizo algo, a lo mejor sin pensar, y fue eficaz. ¿Qué quiere decir? Que tuvo un efecto positivo, ¿no? En ese punto hablamos de eficaz, ¿no? Y sí, por otro lado, nosotros trabajamos bastante esto porque en la discusión política, digamos, del discurso, del psicoanálisis como praxis, ¿no? Dentro de la contemporaneidad, nosotros en Argentina, supongo que en varios lugares, hemos tenido dificultades donde se tildaba el psicoanálisis de justamente de no poder producir efectos terapéuticos, ¿no? Entonces, el psicoanálisis necesitó mostrar cierta, entre comillas, eficacia para ganar lugares. Por ejemplo, simplemente, yo trabajo con algunos chicos o pacientes que tienen discapacidades severas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las obras sociales o algunas, y el Estado a veces le otorgan a esas personas que no tienen modo de poder hacer sus tratamientos un certificado de discapacidad o le permiten hacer un tratamiento. Y como decía Gabriel, por ejemplo, con la época de la pandemia, ¿qué pasaba? ¿Se podía hacer a distancia? Fue una discusión legal ahí, ¿no? No psicoanalítica, una discusión de medicina legal para ver si se aceptaba o no el tratamiento a distancia, ¿no? No solo de psicoanálisis, ¿no? Como si de psicología, de todo lo demás. Bueno, se aceptó el tratamiento a distancia, ¿no? Y de alguna manera uno tenía que demostrar que ese tratamiento funcionaba, ¿no? Eso, digamos, eso sería demostrar la eficacia desde el plano más general, ¿no? Y claro, desde el plano... Sí, que está bien, que es cómo distinguir, ¿no? Ahí lo que tiene que ver con que eso no se deslice para el lado de una psicoterapia, ¿no? que no traicione la ética del psicoanálisis, exactamente, ¿no? Se trataría de una eficacia que vaya de la mano del psicoanálisis. O sea, de última, para nosotros la eficacia sería rescatar al sujeto deseante, ¿no? Esa sería Bueno, la ¿qué eficacia. resulta eficaz para ¿No? ese sujeto, ¿no? Digo, Exactamente. ya no hay en términos de parámetros generalizables. En fin, es algo que vamos a dejar abierto porque resulta muy complejo como para abordarlo ahora. Pero bueno, es parte de Pero la sí, invitación, ¿no? sí, sí. Sí, y en cuanto a legitimidad, yo justo tenía un párrafo del seminario 5 de Lacan, que es interesante porque ya habla de la legitimidad para el psicoanalista, ¿no? Para el psicoanálisis. Y fíjense, en el seminario 5 estamos, digamos, grafo del deseo, los dos pisos, ¿no? Entonces, dice algo muy sencillo, pero que me parece que tiene su actualidad también, ¿no? Ahí dice. Él habla justamente de, hay dos caminos, ¿no? Cuando uno empieza una terapéutica cualquiera. El que está en el lugar, digamos, del terapeuta, puede estar en el lugar del gran otro y darle significantes amos, ¿no? Darle el significado, ¿no? Cerrarle con su propio significado, con lo cual aliena
al sujeto en ese punto, ¿no? Pero ese lugar está, ese riesgo está, ¿no? Acá en este momento está hablando, bueno, lo que sería la posibilidad de la sugestión, ¿no? De sugestionar al sujeto diciéndole, bueno, vos tenés esto, tu diagnóstico es esto, etcétera, ¿no? Pero el analista, ¿qué hace? Justamente es trabajar, ¿no? Y trabajar esa demanda inicial para abrir, ¿no? El piso del deseo. En este momento está hablando de la transferencia y dice, les leo ese parrafito porque me parece que está bueno. Dice, la transferencia es ya en sí misma un campo abierto, la posibilidad de una articulación distinta y diferente a la que encierra al sujeto en la demanda. Por eso, es legítimo, ahí aparece la palabra, dice Lacan, es legítimo, cualquiera que deba ser su contenido, poner en el horizonte esta línea. Aquí la llamo la línea de la transferencia. Bueno, y sigue trabajando, pero justamente es esto, ¿no? Es abrir ese campo, ¿no? La ética psicoanalítica es justamente no tomar ese poder, ¿no? del oyente para sancionar, sino justamente para abrir la línea del sujeto, la línea más arriba, la línea deseante, ¿no? Y poder que el sujeto despliegue eso, ¿no? Esa sería nuestra eficacia, que aparezca esa línea, ¿no? Entre comillas, de vuelta a eficacia, ¿no? Está bien lo que decís, David, pero fíjate vos que nosotros tomamos la palabra eficacia porque nosotros desde investigación y psicoanálisis trabajamos el debate con otras disciplinas, y a veces hace falta tomar palabras que puedan entender, ¿no? Las otras disciplinas. Bien. Bueno, parece que estamos un poquito pasados de tiempo, Arturo. Bueno, muchas gracias. Sí, voy a hacer un breve comentario para la gente bueno, del público, tanto aquí como quien nos ve en grabación, que es concerniente al curso. El curso, bueno, inicia el 4 de junio. 4 de junio, 13 horas de México, 15 horas Argentina. Van a ser 4 sesiones, 2 horas aproximadamente cada sesión. Y como beneficio para quienes nos están acompañando en esta clase, si se inscriben el día de hoy o el día de mañana, miércoles, van a tener 50% de descuento en su inscripción. Solo mencionen que estuvieron en esta clase, es importante, porque es un beneficio exclusivo de aquí, ¿ok? De este video. Entonces, por favor, menciónenlo. El curso tiene varios precios, dependiendo de cuándo se inscriban, va desde los 1,800 pesos, pero el día de hoy serían 900 pesos mexicanos. ¿Okay? El precio lo estoy dando en pesos mexicanos. 1,800 pesos mexicanos y el día de hoy 50% son 900 pesos mexicanos. Además, Oscar, Gabriel, vamos a tener una actividad clínica terminando el curso. Ok, vamos a todavía queda definir algo de esa actividad, pero se va a llevar a cabo una actividad clínica y decirle a las personas que, bueno, quienes se inscriban al curso van a tener además su acceso. Esa actividad tiene un costo por sí sola o por sí misma, pero quienes estén tomando este curso, que hagan su inscripción, la van a recibir sin costo adicional. Entonces es otro de los beneficios. Entonces, bueno, pues invitarles a quienes nos estén viendo ahorita que nos escriban. Por aquí nos preguntan dónde se inscribe uno. Bueno, te vamos a mandar mensaje ya mismo de parte de Jesús o de Daniel. Y si no, aquí en el chat tenemos nuestros links de contacto que van directamente a los servicios de Yoica. Hay una cosa más. Daniel les va a dejar aquí un PDF informativo a todo el público en el chat, a los que estamos aquí en el Zoom. Por favor, descárguenlo. Ahí viene el programa, viene el argumento, viene información de Oscar, de Gabriel, incluso datos bibliográficos. Es todo un folleto de información. Aparte tiene un diseño, o sea, está muy bonito y también trae los links para que nos puedan contactar. Entonces, en breve se lo sube Daniel. Y si nos están ahorita aquí viendo, descárguenlo para que lo tengan como un folleto informativo. Ok, bueno, pues esta es la invitación que yo quisiera hacer. Estamos casi por terminar. Yo había visto que Oscar Lamorge había levantado para hacer una participación. No veo si todavía está aquí con nosotros. Voy a checar. A lo mejor tuvo que ausentarse. Sí, lo estoy viendo en pantalla, ¿Sí? Oscar. Ah, Sí. bueno, pues Oscar, si aún desea... Sí, estoy y me había desmuteado, cosa que se revirtió de algún modo. Bueno, no, yo quería retomar, va a ser un poco desprolijo, porque voy a retomar un par de cositas. En principio, una que dijo David, que me pareció muy interesante su intervención,
en relación a la legitimidad. La legitimidad remite más a las convenciones del derecho positivo. Esto es, de todo aquello de lo que las polis se ponen de acuerdo para ver qué es legítimo de qué no lo es. La legitimidad en el psicoanálisis se evalúa en función por resultados que no tienen instrumentos de medición propios de las ciencias positivas, esto es, de la eficacia que en el parletre tiene la acción de una práctica de discurso que se llama psicoanálisis. Lo que legitima esa práctica son los efectos producidos en el parletre, en el hablante ser. Eso por un lado. Por otro lado, está la cuestión de los efectos terapéuticos producidos por añadidura. Cuando uno dice efectos terapéuticos producidos por añadidura, se tiende a pensar de que eso es la acción residual de un análisis. Es decir, que uno llevó el análisis de principio a fin o hasta un periodo avanzado y va a recoger como subproducto de ese trabajo la añadidura de algunos efectos terapéuticos. Exactamente la cuestión es al revés. Los efectos terapéuticos se producen en las entrevistas preliminares. Ahí donde hay lo que Lacan llamaba rectificación subjetiva, un reposicionamiento del sujeto con su realidad y los elementos que la componen a partir de una suerte de manojo de señalamientos que el analista le hace, hay un descenso de la angustia, hay un aflojamiento del síntoma y hay un cierto alivio general. Esos son efectos terapéuticos y se producen al comienzo. Así que quería justamente recalar en estas dos posiciones, porque en cuanto a la legitimidad hay una diferencia flagrante entre el derecho y el psicoanálisis, y es qué lugar cada una de estas prácticas le dan a la verdad. En el derecho, si yo lo mato a Arturo y no lo pueden probar, para el derecho no lo maté. Para el derecho la verdad es solo aquello que se puede probar. En tanto que la verdad para el sujeto es singularísima del sujeto y no admite corroboraciones colectivas. Bueno, solamente esta. Gracias. Gracias, Oscar Lamorgia. Gracias, Oscar. Bueno, pues, Oscar Celis, Gabriel Pulice, algo con lo que gusten cerrar. Parece que creo que podemos concluir aquí esta presentación. Bueno, agradecer a quienes nos acompañaron y agradecer nuevamente a Yoica por esta propuesta. Y bueno, les esperamos a todas y todos en junio, a quienes estén interesados en participar. Serán bienvenidos. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para finalizar, reiterar la invitación a quienes están aquí o a quienes nos vean en video. Escríbanos, díganos que vieron esta clase, tienen un beneficio y aparte pues han escuchado de qué se trata y qué es todo el recorrido que se va a estar haciendo, ¿ok? Si tienen dudas sobre el temario, alguna pregunta específica, si ven esto en grabación y quieren hacer algún cuestionamiento, envíennos también mensaje, ¿de acuerdo? Bueno, pues gracias nuevamente entonces pues a todos los que estuvieron aquí presentes y a los que nos van a ver en grabación. Pues buenas noches a todos. Boom, 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 boom. The sands beneath us, Boom, 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 the desert sky, boom, 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 a warm wind blowing, boom, 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 the stars are ice. boom, 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 boom. But everything changes in this world, Boom, boom, and nothing stays. boom, boom, boom. Our love's not a fossil, dearest girl. Boom, boom, Don't count the days. boom, 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 boom,
boom, boom, boom, boom, boom, boom. Fly and wrestle. Boom, boom, boom. Look in my eye. Boom, boom, boom. Kiss me tender. Boom, boom, boom. Don't need no lie. Boom, boom, boom. You ask how many Boom, boom, boom. I've loved before.